Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo y dónde estés viendo este video. El objetivo del día de hoy es hablar un poco sobre José Francisco de San Martín y Matorras, el padre de la patria, libertador de Argentina, Chile y Perú. Bueno, vamos a empezar diciendo que sus padres eran Juan de San Martín y Gregoria Matorras. El primero había sido designado como gobernador de la región de Yapeyú, una de las 30 misiones jesuíticas que estaban en las regiones aquí de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también, obviamente, en Brasil y en Paraguay. José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 y fue el último de los hijos de la pareja de Juan de San Martín y Matorras, y Gregorio Matorras. Eran 5 hijos, el último fue José Francisco, y nació ahí en lo que hoy es Corrientes, la provincia del litoral argentino, a la vera del río Uruguay. A medida que van pasando los años, la familia viaja de Yapeyú a Buenos Aires primero y después embarca camino a España, donde lo habían designado a Juan de San Martín en Málaga. Antes de eso llegan a Cádiz. Más o menos se supone que esto se produce el viaje a fines de 1783 y llegarían a principios del 84. O sea que aproximadamente San Martín tenía 6 años cuando va hacia a lo que es España. Al llegar allá, al llegar al país que dominaba una buena parte o casi toda la parte sur de América y América Central también, empieza poco a poco a ser instruido, primero en el seminario, en el Real Seminario de Nobles de Madrid, y después en la Escuela de Temporalidades de Málaga. Allí va a aprender el futuro padre de la patria un montón de cosas: castellano, latín, francés, alemán, baile, dibujo, poética, esgrima, retórica, historia, geografía, entre muchas otras cosas. Años después, siendo muy joven todavía, con apenas 11 años, ingresa en lo que es el regimiento de Murcia, y a partir de ahí va a tener una carrera militar, al igual que todos sus hermanos varones, porque eran 4 varones, una mujer. Empieza a, digamos, defender lo que es los ejércitos de la corona, ¿no? De la corona española. Y va a ir participando en una serie de combates que fueron en total 17, y lo voy a leer para no olvidarme de ninguno. Y dice así: 17 acciones de guerra. Primero fue en la plaza de Orán, en lo que es el norte de África. Luego en el Port Brendes, baterías en Coliombre, en la fragata de guerra Dorotea, en un combate con el navío británico del León, en Torre Batera, en Cruz del Hierro, Mauboles, en San Margal, en baterías de Villalonga, en Buñuelas, en Las Alturas, Ermita de San Luc, Arrecife de Arjonilla, en la batalla de Bailén, importante porque fue la primera donde las tropas de Napoleón Bonaparte, el general francés emperador también, pierden en tierra. O sea, todo el mundo decía que eran invencibles. A partir de ahí ese mote dejará de ser tan así, porque pierden por primera vez en tierra, y fue en España. Y después el combate de Villa de Arjonilla y la batalla de la Albuera, que si bien no, esto ya en 1811, si bien no fue tan importante para lo que vendría después, porque después recupera el territorio Francia con Napoleón, fue el último, sí, allá en el viejo continente, para un San Martín que, a medida que iban pasando los años, fue subiendo en el escalafón hasta llegar a ser subteniente segundo, subteniente primero, a llegar a ser ayudante segundo, ayudante primero, y ya cuando decide, después de tantos años, y justo se había producido también lo que eran los alzamientos revolucionarios acá en el continente americano, decide como renunciar a su carrera militar allá en España, y pide el pase a Lima, transitoriamente yendo para Londres. Estamos más o menos ya en 1811, con un San Martín que ya estaba influido también con las ideas masónicas. Había conocido la masonería desde 1808 aproximadamente, y bueno, con lo que eran esta serie de caballeros racionales que tenían una gran idea de lo que era recuperar la libertad en las colonias americanas,
va instruyéndote un poco de eso, ¿no? El tema del liberalismo y demás cosas, y como ya España estaba bajo las manos de Napoleón Bonaparte, los franceses, es como que, obviamente, las tierras de orígenes de San Martín y su familia ya no pertenecían, si se quiere, a España porque habían sido invadidas, entonces como que ya no le debía tanta lealtad a la corona española. ¿Qué hace San Martín? Luego de conocer a varias personas que estaban también influidas por el tema de la masonería, como Carlos de Alvear, como Sapiola, como Andrés Bello y como algunos otros, que seguramente me estoy olvidando, ¿qué hace? Se embarca finalmente en una fragata y va hasta lo que es Londres y va a vivir transitoriamente unos meses en el distrito de Westminster. Ya acercándonos a 1812, va a partir en una fragata que se llama Jorge Canning, con algunos de los que le nombraba recién, entre ellos, me estaba olvidando de Tomás Guido, como me iba a olvidar justamente de Tomás Guido, uno de los amigos principales de San Martín toda su vida. Bueno, en esta fragata, Jorge Canning, que va a partir el 12 de enero de 1812, de allá de Londres, y va a llegar a Buenos Aires el 9 de marzo de ese mismo año, entre otros importantes, además de San Martín, va a estar el capitán de infantería Francisco Vera, el alférez de navío José Matías Sapiola, el capitán de milicias Francisco Chilaver, el alférez de carabineros reales Carlos de Alvear y Balbastro, el subteniente de infantería Antonio Arellano y el primer teniente de guardias Gualona, el barón de Holman. Con respecto a Alvear, voy a hablar un poquito de la relación. Si bien obviamente viajan en esta fragata y tenían una buena relación, eso se va a ir deteriorando con el paso de los años, porque Alvear tiene una forma de encarar las cosas, San Martín de otra, y a pesar de integrar acá también la logia Lautaro, que también tenía el objetivo de liberar a las colonias acá en América del dominio español, se va deteriorando esta relación y ya después van a ser hasta incluso enemigos y irreconciliables. En el caso también de la familia Alvear hay una versión nunca corroborada totalmente. O sea, por un lado, algunos dicen de que podría haber sido un hermano bastardo, si se quiere, de Alvear, porque el padre habría tenido una relación extramatrimonial con una sirviente, y que San Martín sería fruto de esa relación. No está confirmado esto, nunca quedó claro, a pesar de que algunos historiadores han hablado del tema, así que lo que queda, digamos, como certeza es lo que venimos diciendo, ¿no? Que es hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. Si más adelante algún día hay nuevas informaciones al respecto, quizás la historia se vaya corrigiendo. Pero bueno, ya en tierras argentinas, en lo que va a ser las tierras argentinas, en lo que hoy es Argentina, en ese entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, a los pocos días de llegar el primer triunvirato que estaba en ese momento, recuerden que habíamos hablado un poco del tema en videos anteriores, que estaba Paso, que estaba Zarratea, que estaba Chiclana, y en las sombras estaba el secretario Rivadavia. Brevemente le dan la posibilidad a San Martín de que cree un cuerpo de granaderos a caballo, que eso es lo que va a generar San Martín, que hoy lleva su nombre, ese cuerpo de granaderos a caballo, y los va a empezar a instruir en lo que es todas las tácticas y estrategias militares que él conocía por haber estado tanto tiempo allá en Europa, ¿no? Que le había permitido justamente luchar contra las tropas napoleónicas, luchar también en su momento contra Inglaterra y luchar contra distintos países, también con los moros, como les decía, en el norte de África. Este cuerpo de granaderos a caballo, que va a tener su bautismo de fuego el 3 de febrero de 1813 en lo que es el combate de San Lorenzo, ahí en el sur de Santa Fe, limítrofe casi con el río Paraná. Este combate, que fue el único que San Martín desarrolló en tierras argentinas, o sea, todos los demás serían en otros países, permitió, si bien es un combate menor, permitió que las tropas realistas que estaban todavía en Uruguay, en Montevideo, y que asolaban las costas argentinas y los ríos argentinos buscando víveres y demás para llevar a Montevideo y seguir con esta lucha contra las Provincias Unidas,
bueno, ¿qué ocurre en este combate? Se logra el triunfo y con mucho menos soldados de los que tenía esta gente que venía, que le decías, de Montevideo en Uruguay, se logra el triunfo. Pero antes de lograrse el triunfo, pudo haberse generado algo tan terrible como es la muerte de San Martín, porque en un momento él decide tomar la vanguardia, ¿no?, contra las tropas, porque pensaban que como venía de España, todavía no, digamos, a pesar de simpatizar con con la independencia, con la posible independencia de las Provincias Unidas y con la lucha armada y demás, todavía había algunas dudas al respecto. Entonces, para callar esas dudas, San Martín se pone al frente de la batalla y le hieren a su caballo. Entonces, al caer del caballo, queda aprisionada su pierna con el peso del caballo, y no pudiendo salir de ahí, la prestaban a matarlo. Antes de que ocurra eso, el sargento póstumo Juan Cabral atraviesa su cuerpo y recibe los bayonetazos y le salva la vida a San Martín. Después lo terminaría ascendiendo post-mortem, y que es destacado en la marcha de San Lorenzo, ¿no? Para los que la conocen, y si no la pueden buscar, hablan mucho del tema, y en el final destaca al sargento Cabral por salvar la vida a San Martín. Esto, digamos, como que ya, aparte de lo que venía ocurriendo, ¿no?, en Buenos Aires, recuerden también que San Martín ya se había casado con Remedios de Escalada, que venía de una familia poderosa, importante en Buenos Aires, y que simpatizaba también con la causa de los patriotas, y que también fue importante para que se creara este regimiento de granaderos a caballo que les decía. San Martín, de casi 35 años, 34, y Remedios 14, casi 15 años. Digamos, una disparidad de 20 años en esta relación, pero se casan igual. Bueno, a medida que se casan, como les decía recién, también le permite a San Martín tener una posición de poder importante. Se crea este regimiento, y antes de que se creara, de que sea esta lucha, el 3 de febrero, la logia Lautaro y todos los simpatizantes y todos los que venían de Europa, que les fui nombrando algunos, lo que hacen es provocar un levantamiento cívico militar, que fue reconocido como la Revolución del 8 de octubre de 1812, y logra caer el primer triunvirato. Logra hacerlo caer. Y ponen a gente, obviamente, que respondan a su ideología, porque el primer triunvirato como que estaba retrasando el plan independentista. Entonces también lo que hacen es poner gente de su confianza. Sigue estando Paso, pero se pone a Álvarez Jonte y a Rodríguez Peña, y eso le genera el rechazo y el odio absoluto que va a durar toda la vida de Rivadavia con San Martín, y que va a ser importante después para un montón de cosas que le hizo Rivadavia a San Martín. Con este segundo triunvirato, y ya conocidas las victorias de Belgrano en Tucumán y en Salta, a partir de ahí se empieza a armar un plan como para, obviamente, lograr la independencia. Se genera que haya la Asamblea del año 13, que finalmente no decreta la independencia, pero sí aprueba un montón de cosas, ¿no? El tema de la moneda, la acuñación de la moneda, también el tema de la bandera que había creado Belgrano, el tema de que ya no haya más esclavos, que no haya más siervos y todo eso, el tema de que se abolen los títulos de nobleza, bueno, muchas cosas que, digamos, el avance que se estaba produciendo comparado ya con 1810 era importante. Faltaba todavía el tema de la independencia. Después de que Belgrano logra estas victorias que les decía yo, sigue hacia el norte, se interna en lo que es el territorio boliviano, y ahí pierde. Las dos victorias habían sido contra Piotristán, y las dos derrotas, que van a ser las de Vilcapugio y la de Ayohuma, son contra Pezuela. Y bueno, un ejército diezmado, que está muy mal en lo anímico también, sin ningún tipo de armas, sin ningún tipo casi de ropas incluso. Bueno, vuelve a lo que es el territorio argentino. ¿Y qué pasa? Belgrano, que era el líder, era el jefe del ejército del norte, es reemplazado por San Martín, porque había ganado justamente este combate que le decíamos en San Lorenzo. Entonces va San Martín hacia el norte y se cruza con Belgrano en la posta de Yatasto, en Salta, aunque algunos dicen también que fue a unas 7 leguas de ahí de Yatasto, pero sería ahí cerca de lo que es el río Juramento, ahí en Salta.
Belgrano toma el ejército. Y ya se habían hablado con cartas con Belgrano, pero no se conocían en persona, y le cuenta más o menos la idea, su bosquejo de plan continental, que también lo había empezado a esbozar un poco en Europa antes de partir, que él lo había conocido a través de algunas personas influyentes de ahí de Inglaterra, de Escocia, que es lo que se conoce como Plan Maitland, un plan que San Martín va a hacer todo lo posible para llevarlo a cabo de la mejor manera posible, que justamente lo que decía era hacerse fuerte en Buenos Aires, en Montevideo, en toda la zona del Río de la Plata. Luego, junto con los patriotas chilenos, o sea, hacer un gobierno ahí en lo que es Cuyo, en Mendoza y todo eso, cruzar a Chile, liberar a Chile. Se suponía que Chile obviamente ya estaba libre, pero eso no va a ser así porque va a haber un gran desastre en lo que es Rancagua en 1814, y muchos de los patriotas chilenos van a ir hacia Mendoza, y después sí ir hasta Lima en Perú y liberar a Perú y llegar hasta Ecuador en Guayaquil. O sea, todo un plan que después San Martín lo va a ir siguiendo al pie de la letra. Pero ¿qué pasa? San Martín, al ser designado en el ejército del norte como líder, él consideraba de que no había que seguir yendo por el Alto Perú, por el norte argentino, porque todos los ejércitos que venían desde Buenos Aires y desde aquí, de las Provincias Unidas, terminaban perdiendo en esa zona, y todos los ejércitos que eran enviados desde Lima también terminaban perdiendo en el norte argentino. Entonces, lo que él confía, le confía transitoriamente el puesto a Francisco Fernández de la Cruz, y le da a Güemes, dándole el cargo ahí de general, para que con sus guerrillas defiendan la frontera norte como un escudo, que también habíamos hablado del tema cuando fue lo de Güemes. Y considera que con eso va a ser importante para mantener ahí a los españoles a raya, para que no ingresen al territorio argentino, o para que ingresen sean repelidos rápidamente. Y él decide ahí sí irse hasta Cuyo, donde es designado gobernador por el director supremo, es un cargo creado también ahí, Gervasio de Posadas, que era el tío de Alvear. Antes de ir a Cuyo, Mendoza, por problemas de úlcera estomacal, va a Córdoba, San Martín, y finalmente después va a Cuyo, donde instala un campamento, empieza a gobernar. Una vez que deja de ser director supremo Posadas y pasa a serlo su sobrino Alvear, empieza a recrudecer el tema de esta relación que les decía, esta mala relación entre ambos, y Alvear lo que hace es tratar de sacarlo a San Martín como gobernador y mandar a otra persona que va a ser Perdriel. Pero ¿qué pasa? San Martín dice, bueno, perfecto, yo dejo de ser gobernador, pero el pueblo se levanta y dice, no, queremos que siga siendo gobernador San Martín, y no aceptan a Perdriel. Entonces San Martín sigue gobernando en toda la zona de Cuyo, que en ese momento abarcaba San Juan, Mendoza y San Luis. Empieza a preparar cada vez más el tema del ejército, ya lo que va a ser el ejército del norte, el ejército de los Andes, para así cruzar a Chile, pero ahí se encuentra con este desastre que le decía de Rancagua, donde pierde Chile deja de ser independiente nuevamente por el tema de los españoles, que vuelven a reconquistar Santiago y todas las zonas. Entonces, los patriotas chilenos cruzan la cordillera y van hacia Mendoza. Había dos líderes de las facciones de los chilenos. Uno era O'Higgins, que era más conservador, y el otro era Carrera, que era más liberal. Convencido de que tenía que decidirse por uno de los dos, San Martín elige a O'Higgins porque Carrera era una persona que no respetaba la investidura y no lo respetaba tampoco San Martín. Entonces decide sacarle todos los poderes y enviarlo a otras provincias argentinas, y empieza a armar esto que le decía, el plan continental, pero que necesitaba también que se declarara la independencia argentina. San Martín por eso instruye a los diputados de Mendoza por Cuyo, encabezados por Godoy Cruz, para que rápidamente se declare la independencia, porque claro, no podía cruzar la cordillera sin no tener el aval de la independencia. Esto finalmente se declara el 9 de julio, que también hemos hablado del tema, cuando fue el 9 de julio, en Tucumán, y con el apoyo del director supremo en ese momento, que es Juan Martín de Pueyrredón, que también integra esta logia Lautaro que les decíamos, que va perdiendo un poco de influencia, pero que sigue manteniendo personas importantes, como le digo, Pueyrredón, San Martín y varios más.
bueno, va a apoyar en lo que puede, porque la realidad es que San Martín le exige varias cosas, pero no llega a todo lo que le pide San Martín. En un momento dado le pide alrededor de 500.000 pesos fuertes para encarar la campaña, no se le envía, entonces él decide renunciar y finalmente ahí Porreón logra mandarle unos 200.000 pesos, pero sigue sumando en lo que es la zona de Mendoza. Tiene un lugar importante ahí en el Plumerillo, a 7 kilómetros al noreste de la ciudad, y empieza a hacer la ropa para el ejército, todo lo relacionado a las balas, a los cañones, a la pólvora, en fin, todo lo que va a usar el ejército de los Andes. Y ya cuando se siente que está capacitado como para poder hacer este cruce de una de las cordilleras más altas del mundo, este cruce comienza, ¿no? Ya estamos en el año casi 1817, principio de 1817, y empieza este cruce que va a ir por distintos pasos para confundir al enemigo asentado ahí en Chile. Por un lado manda a una parte del ejército que más o menos iba a tener unas 5.000 personas aproximadamente. Una muy poca parte va por el paso de los Come-Caballos en La Rioja y otros también por Guana, ahí en San Juan, estos dos en el norte. Manda también a dos, por dos pasos más en el sur, en Portillo y Planchón, en Mendoza, para confundir a este ejército en Chile, que va a creer que el ataque va a ser por el sur. Y finalmente los pasos más importantes van a ser el de los Patos en San Juan y el de Uspallata en Mendoza en el centro. San Martín va a ir por el de los Patos para llegar a Chile. Recuerden también que este cruce, que duró más o menos un mes, o sea, todos los pertrechos y demás cosas estaban para ser utilizados durante un mes, con mucha cantidad de mulas, 10.000, pero van a llegar solo 4.000. Y San Martín va por los Patos y en una gran parte, varios días de la marcha, va a estar enfermo, así que tiene que cruzar en camilla también. Y también es importante decirlo que avanzaban aproximadamente unos 28 kilómetros diarios. Había una distancia entre las partidas que iban adelante y las que iban detrás, y se comunicaban con cartas, sobre todo con O'Higgins y demás, con Soler, con Las Heras. Así se van a producir una serie de combates menores, que van a ser los de Achupallas, que van a ser el de Picheuta, que va a ser el de Las Coimas, Guardia Vieja, varios más, hasta finalmente el 12 de febrero de 1817 se produce el combate, la batalla de Chacabuco, donde se logra una gran victoria para las fuerzas de este ejército argentino y también chileno obviamente, contra los realistas. Después de esta gran victoria, San Martín vuelve hacia lo que es Buenos Aires para pedir más ayuda a Pueyrredón y además a más personas, pero bueno, se sabe que no va a ser disponible eso porque Buenos Aires está enfrentando una lucha contra los caudillos federales del litoral de Santa Fe y un montón de lugares más. A la vez mantiene correspondencia con Artigas a pesar de que le piden que no, y con distintas personalidades pidiendo que le envíen las tropas para sumarse al ejército de los Andes. Vuelve a Chile y en marzo de 1818 se produce el desastre de Cancha Rayada, que es a la noche, en un intento por prever un ataque español, es atacado por las fuerzas de Osorio y pierde una gran parte del ejército, pero Las Heras, informado de esto, logra salvar a unos 3 hombres que van a ser importantes para la reorganización del ejército. Y unos 15 días, 20 días, es muy importante esto porque se logra enfrentar de vuelta a las fuerzas realistas en el río Maipo, lo que va a ser conocido como la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, donde se produce casi la destrucción absoluta de lo que era todo el ejército realista, con una gran cantidad de muertos, más de 2.000, y con los patriotas que tienen una poca cantidad de muertos, casi como había ocurrido en Chacabuco. En Chacabuco solamente había habido 12 muertos patriotas y en más de 150, 200 del otro ejército, que es el ejército realista. Ya con la fortaleza de haber logrado la independencia de Chile, San Martín se abraza después con O'Higgins porque no había podido participar de la batalla de Maipú porque había sido tocado ahí en Cancha Rayada. Empieza a maquinar la segunda parte o la tercera parte de su plan, que es ir en barcos hacia Perú.
pero obviamente no cuenta con el apoyo de lo que era Buenos Aires y las Provincias Unidas. Entonces se abarca con el apoyo de Chile, que va a generar una escuadra al mando del almirante inglés Tomás Cochrane, y ya con bandera chilena San Martín decide ir hacia Perú. Antes de eso ocurre el tema de que las Provincias Unidas, como a San Martín le piden que venga a reprimir a lo que es la zona de litoral, Santa Fe, todas las provincias que le decía, y él se niega porque no quiere derramar sangre argentina, es como que se diluye lo que es las Provincias Unidas y cada provincia pasa a ser autónoma y a hacerse gobernada de la mejor manera por cada una de ellas, como mejor le parece. Entonces, como él se siente que ya no tiene no tiene, digamos, el respaldo de las Provincias Unidas, decide renunciar, pero finalmente todos los que están ahí, todos los jefes, a instancias de Enrique Martínez, deciden volver a darle la importancia que merece y deciden jurarle fidelidad. Entonces sigue siendo el jefe de toda la expedición, va a ser también general en jefe del ejército del Libertador de Perú y general en jefe del ejército de Chile, ¿no? O sea que se mantiene todo eso, general en jefe del ejército de los Andes, del Chile y del Libertador de Perú. En el medio aparecen algunas rencillas con Cochrane, que quería hacer todo lo posible para manejar él todo, pero bueno, O'Higgins le da la certeza de que va a seguir siendo él, San Martín, el que va a manejar todo la expedición. Se llega a lo que es el sur de Perú, en Paracas, en Pisco, y a partir de ahí empieza una serie de luchas, se logran algunas batallas contra de la Serna. Luego de salir de Lima, intenta primar la diplomacia que pudieran acordar algunas cosas con San Martín, pero San Martín quería la independencia sí o sí, de niega, y termina yéndose con una gruesa parte de sus tropas a la sierra, y se convierte en un problema porque obviamente que iba a ser muy difícil, con la gran cantidad de gente que tenía, unas 20.000 personas, para el ejército de los Andes. Entonces San Martín finalmente después ingresa a Lima, en el protector de Perú, va a gobernar durante un poco más de un año, desde 1822, se logra la independencia de Perú, pero como les digo, sigue estando el foco realista en las sierras. Se hace la bandera de Perú, se crea la Orden del Sol, San Martín dona todos sus libros para que se cree una biblioteca también ahí en Lima, en Perú. Y bueno, todo lo que viene haciendo en Perú es muy importante porque obviamente lo reconocen, como les decía recién, como el protector de Perú. Pero ¿qué pasa? Faltaba terminar de una vez por todas con la lucha armada. Para eso se va a entrevistar con Bolívar a la ciudad de Guayaquil, en Quito, pues Bolívar venía liberando la zona norte de Sudamérica y había unido a Colombia, a Nueva Granada, a Venezuela, y también ahora intentaba hacerlo con Ecuador, en un país llamado la Gran Colombia. Entonces se entrevistan ahí en la zona de Guayaquil, en Quito. Nunca quedó claro bien de qué fue lo que ocurrió entre ambos en esa entrevista, pero bueno, lo que queda claro es que a partir de ahí San Martín decide renunciar a todo y dejarle el final de la lucha armada por la independencia de toda la Sudamérica a Bolívar. Entonces renuncia a todo, renuncia a su protectorado del Perú, renuncia al comandante en jefe de todos los ejércitos que les decía recién, y finalmente va a ser Bolívar con sus lugartenientes los que van a terminar con esta lucha armada recién ya a fines de 1824, principios de 1825, con Sucre en la batalla de Chacuyo. Así que San Martín, ¿qué hace? Vuelve a Chile. Ya en Chile también le habían querido dar el protectorado en Chile, pero él decide no aceptarlo, porque si no iban a decir que las Provincias Unidas de Río de la Plata iban a tener presentencia sobre Chile, y ese cargo le queda a O'Higgins. Entonces, después de que va a Chile, enterado de que su esposa estaba muy mal de salud, pide volver a Buenos Aires. Rivadavia se lo niega. Ahí hablamos un poco del tema de la rivalidad que había entre ambos, y finalmente llega a fines de 1823, pero ya había muerto hace algunos meses Remedios Escalada. Entonces se queda con la hija que habían tenido, Mercedes Tomasa de San Martín, que había nacido en 1816, y finalmente cuando puede partir a principios de 1824 hacia Europa, la niña la estaban cuidando los abuelos, va con ella hacia
hacia el viejo continente nuevamente. Y trata de ingresar a Francia, pero después de que le piden el visado, después que le piden los papeles, le niegan el visado, mejor dicho, y termina alternando entre Bruselas, ahí en Bélgica, y en distintas ciudades de Francia, o sea, el exilio de San Martín. Cuando se produce la guerra contra el Brasil, él accede a poder ayudar de su humilde lugar, como para poder volver, pero ya cuando se había entrado la guerra, que finalmente la Argentina, pero va a decretar por los intereses británicos que Uruguay igual tenga su propia independencia, o sea que si bien Argentina logra ganar la guerra en forma terrestre, en forma naval, no logra recuperar a una de las provincias de Unidas Río de la Plata, que finalmente va a ser independiente. O sea, los ingleses logran que haya un tapón entre Brasil y Argentina, que va a ser el Estado uruguayo. Después de eso, también intenta volver, cuando ya estaba la lucha enconada muy fuerte entre unitarios y federales, y llega sin descender del barco, pero llega cuando habían fusilado a Dorrego, que lo había hecho por órdenes de Juan Lavalle. Entonces, para atenuar esta lucha, pues, sabiendo que no iba a poder ganar, Lavalle le ofrece la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Finalmente San Martín declina eso porque no iba a derramar sangre de hermanos argentinos ni de ningún país de Sudamérica. Entonces vuelve, o sea, sin desembarcar en Buenos Aires, va hacia Montevideo, arregla algunos temas económicos y se va de vuelta al viejo continente. En el viejo continente se cruza con un viejo amigo, el Marqués de Aguado, que le va a permitir tener un trabajo importante siendo tutor de sus hijos. Entonces, con lo que logra recaudar con ese trabajo, más con la venta de una serie de casas, fincas que le habían dado en Mendoza, que le habían dado en Perú, logra finalmente comprar una gran casa en lo que es la zona de Grambourg, en las afueras de París. Allí va a estar durante muchos años, hasta que en 1848, cuando recrudecen de vuelta los conflictos ahí en el viejo continente, sobre todo en París, en Francia, decide mudarse a una pequeña casa cerca de la costa, en la zona de lo que es Calais, y que va a ser conocido como Boulogne-sur-Mer. Bueno, ahí va a estar los últimos 2 años de su vida, donde va a morir finalmente el 17 de agosto de 1850. En ese lugar va a recibir a un montón de personalidades jóvenes liberales, como Juan Bautista Alberdi en 1843, va a recibir a Sarmiento desde 1845 a 1848, dada obviamente la forma de ser de Sarmiento, va a tener varias discusiones con él. En el medio va a ocurrir los bloqueos de Francia e Inglaterra hacia el puerto de Buenos Aires de 1838 a 1840 y de 1845 a 1848 también, refrendado recién con los tratados a fines de 1850, y decide enviarle, antes de morir, el Sarve Corvo que había utilizado en Chacabuco y Maipú a Rosas por la soberanía en lo que era el combate de la vuelta 20 de noviembre de 1805, que ya hablaremos del tema cuando sea el momento. Bueno, finalmente, como les decía, ahí en Francia, y poco a poco va a empezar a ser reconocida en todo el mundo. Pero acá en Argentina como que se tardó un poco más, porque digamos el primer monumento a San Martín va a ser realizado en Chile, después va a haber en un montón de países en todo el mundo, y sus restos van a tardar 30 años en volver aquí a lo que es Argentina, primero porque no quería a su hija, Mercedes no quería, o sea, quería tenerlo cerca, ahí donde vivían en Francia, y finalmente cuando ella muere en 1865 se crea una comisión para repatriar los restos de San Martín. Finalmente eso va a ocurrir en 1880 y los restos van a llegar en un barco llamado Villarino. Y justo también en ese año se va a producir lo que es el último levantamiento en lo que era la zona de aquí de Buenos Aires, por el tema de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, que eso también después va a decretar que haya una ciudad nueva, que es La Plata, que va a ser la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Pero finalmente se logra que se traigan sus restos, que están